Muy buenas tardes, mi nombre es José Sandro Valencia Ortegón, soy estudiante de especialización en Derecho Administrativo de la zona sur de la UDR Mariquita, la Universidad UNAD. Este video lo hago como requisito para la materia Procedimiento Administrativo. Eh, el tema es la tutela contra actos administrativos. Es importante empezar hablando de el procedimiento administrativo que en la legislación colombiana está prescrito en la ley 1437 del 2011. Este procedimiento, pues digamos que tiene una finalidad que es la de proteger y garantizar los derechos y libertades de todas las personas y de los intereses particulares y generales a que están sujetos las autoridades a la Constitución, sobre todo en los procesos del ordenamiento jurídico, como un cumplimiento a un fin estatal, que es ese procedimiento administrativo donde todos los funcionarios que ejercen funciones y que tienen, digamos, el poder de tomar decisiones en la administración pública, dictar estos actos administrativos. Es importante recalcar que se debe, sobre todo, tener observancia de los deberes del Estado que tiene hacia los particulares y hacia los funcionarios del mismo Estado. Prácticamente esa es la parte principal del, digamos, como la función administrativa. Es también importante recalcar que esa función administrativa se aplica a todos los niveles de la administración municipal, a todas las ramas del poder público, en sus distintos órdenes, sectores, el sector nacional, el sector departamental, el sector municipal, a las empresas de servicios públicos, a las empresas privadas que ejerzan funciones administrativas del Estado, a los órganos autónomos, independientes, a los que dependen del Estado, y a los particulares que ejercen funciones administrativas. Eso es importante recalcar, que a ellos también se ejerce el procedimiento administrativo como tal, que pasan a ser también autoridades administrativas cuando se delegan esas funciones. Por ejemplo, es importante resaltar que todas las autoridades en Colombia pues están en la capacidad y deben interpretar, aplicar todas las disposiciones que regulan las actuaciones y el procedimiento administrativo, digamos, y que están consagradas en la Constitución Política de Colombia. La preservancia de esa Constitución, tenemos entre ellos la tutela, que es la de que vamos a hablar, el derecho de petición y otras que están enmarcadas en la ley. En la ley, como lo expliqué, en la ley 1437 del 2011, está la Constitución, está el derecho de petición, la tutela. Es importante, bueno, ya estamos hablando del tema central, que es la tutela contra actos administrativos, contra las actuaciones administrativas. Como lo decía, todas las actuaciones administrativas que ejercen los funcionarios que tengan esa potestad las deben adelantar conforme a las normas del procedimiento, conforme a las que están establecidas en la Constitución y en la ley. Hay unos principios que se deben respetar, que esos principios están prescritos en la Constitución y lo dice también el derecho administrativo. Esos actos administrativos que se emiten deben de estar completamente cumpliendo unos parámetros, una sustentación, una motivación, un debido proceso, una debida notificación de esos actos administrativos. Ellos empiezan a regir a partir de su publicación, de la notificación. Eso es prácticamente lo que pasa referente al acto administrativo, a los actos administrativos. Es importante, ya entrando al tema de la tutela, hablar
de hablar cuándo sí, cuándo no ejercen la tutela contra los actos administrativos. Por regla general, la tutela contra los actos administrativos es improcedente, pero los medios, las mismas cortes, el sistema, digamos, jurídico colombiano ha ido acompasando con los demás procedimientos de tutela en los diferentes ramas del poder público, en la penal, en la civil, y aunque la acción de tutela contra los actos administrativos es improcedente, porque el medio idóneo es la nulidad y la nulidad del restablecimiento del derecho. También lo es que cuando se configure o se vislumbre un daño irreparable, un daño irremediable, será procedente este amparo, configurándose una excepción al principio de subsidiariedad de dicho acto. Las actuaciones, como lo decía, esos actos administrativos deben contar con los principios que están establecidos en la Constitución, como el principio de la buena fe, de la moralidad, de la igualdad, de la participación, la responsabilidad, la transparencia, sobre todo la publicidad, que es fundamental de esos actos administrativos, con lo que habla la economía, la seguridad, que cumpla con los parámetros de la Constitución, que esos administrativos sean constitucionales, que cumplan con el debido proceso, el derecho administrativo. Igualmente, los jueces, las cortes pueden, esto es fundamental también, que estos actos administrativos, cuando se tutelan, ¿sí?, los jueces tienen la potestad, o lo han venido aplicando, de suspender esos actos administrativos. Cuando hay un daño irremediable, irreparable, eso lo pueden, de inmediatez, ¿sí?, ellos pueden suspender el acto administrativo, ¿sí?, pueden continuar con el proceso de nulidad de restablecimiento del derecho, ¿sí?, en los mismos fallos pueden ordenar la nulidad del acto administrativo contra algunos actos administrativos que son, en términos, digamos, no son actos definitivos, sino actos de trámite, ¿sí? En algunos de esos actos, excepcionalmente, también puede existir la tutela cuando se vislumbre un daño, ¿sí?, inclusive en los actos administrativos bilaterales, como es en la contratación pública, ¿sí? También en algún momento, si se vislumbra un daño, un error, en los fallos de pensiones, cuando se expide una pensión que no cumple o está desprotegiendo al pensionado, que se elaboró el acto administrativo sobre una norma anterior o no aplicando la actualidad, y que lo puede haber afectado, digamos, en una pensión más baja, ¿sí?, el Consejo de Estado o el órgano consultivo podrá optar por declarar la nulidad de ese acto y ordenar inmediatamente la expedición del acto administrativo, o ordenar que se repare el daño y que se aplique la debida forma, el debido proceso y la debida norma, para que sea una pensión ajustada a la realidad del pensionado. Como lo digo, para que se configure este perjuicio irremediable, este daño, la Constitución ha establecido que se deben aplicar unos parámetros como la inminencia del perjuicio, el daño, lo que implica el daño que está por suceder, para eso están las medidas, para evitar la afectación a los derechos fundamentales, que haya una gravedad, un perjuicio, un daño irremediable, y que sea algo impostergable antes con las órdenes para proferir, desde inmediatez que entran los jueces a aplicar esa medida. Se ha hablado mucho de los temas de la tutela que ha ido avanzando en el tiempo, ¿sí? Las cortes han ido ajustándose a una realidad, ¿sí? Si bien es cierto, esa realidad existe, también
es cierto